Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Laura Marcela Cruz González, estudiante de CIES de Atención a la Primera Infancia y Recursos Humanos. Hoy hablaremos sobre la pedagogía social de Lorenzo Milani. Aquí vamos a abarcar un poco sobre la fundamentación de su pedagogía, algunas de sus obras y su biografía. Para contextualizarnos de todo este tema, tenemos que saber quién es él. Lorenzo Milani, como ven en la diapositiva, nació en 1923 y fallece el 26 de junio de 1967 a causa de una leucemia. Él nace en una familia privilegiada de la sociedad alta, el cual pues lo ayuda a su educación, a todo lo que él hizo en su vida. En 1947 se vuelve sacerdote y llega a una pequeña aldea de Barbiana. Allí en sus prédicas se da cuenta que sus feligreses no lo entienden, ya que pues les hace falta mucha educación que él sí tuvo y ellos no. Esto le hace a él crear un propósito en su vida y es que todas las personas seamos iguales. Por esto crea él su escuela llamada San Donato. Allí le da educación a las personas de menos recursos, las personas obreras, a las personas que no tenían los mismos privilegios que él. Esta escuela se duraba abierta 12 horas al día, todos los días del año. Eh, bueno, esto hace que él genere una de sus obras más grandes, que es la de Carta a una maestra. Aquí, más que criticar a los maestros, critica el fracaso de la escuela, porque allí no les importaba cuántos niños salían sin cartón, o sea, sin instruirse. Y lo peor, que salían muchachos que lo lograban, pero eran personas que no servían para la sociedad. Entonces, esto es como más una crítica a eso, también a los papás de las personas pobres, ya que no hacían nada para que sus hijos salieran adelante. Entonces, esto fue lo que él hizo. Ya en la otra obra, que se llama Experiencias Pastorales, esta fue hecha en Florencia en 1958. Pero esto dice ahí, pero pues esto fue más o menos durante unos 10 años que se creó esta obra con todo lo que él vivió en su sacerdotisa. Bueno, ¿qué fundamenta la pedagogía de Lorenzo Milani? Él dice que todas las personas, todas, exceptuando algunos casos puntuales, somos iguales biológicamente. Eh, ya es la misma sociedad la que se encarga de dividirnos. O sea, el rico o el pobre, blanco, negro, por raza, por etcétera, todo lo que conocemos. Sin embargo, él dice que esto favorece obviamente a los más ricos, dándoles poder, control, teniendo las herramientas como la educación. Si tú te educas, tienes mucho poder. Entonces, esto hace que a las personas que tienen ciertos privilegios no les caiga de todo el bien que las personas de más bajos recursos se instruyan de la misma manera que ellos. Eh, esta pedagogía ha sido, como se los decía anteriormente, alabada y odiada por otros. Alabada porque genera ese golpe a las sociedades más vulnerables que se encierran en su burbuja, digámoslo así, que no, de ellos no pueden salir adelante. Y odiada, como decía anteriormente, por las personas que tienen el poder, ya que si estas personas que ellos controlan se instruyen, ya no tendrían tanto control como lo tienen o como lo tenían en ese momento. Eh, para él,
para realizar su objetivo de que todas las personas sean iguales, nos eduquemos de la misma manera, creó tres medidas. La primera se llama la doposcuela, como ven en la diapositiva, o doble escuela, que él dice en esta que no, o sea, no existen los tiempos muertos, las vacaciones, el recreo, estos los tenemos que tomar para seguirnos instruyendo y más con temas de lenguaje. Por ejemplo, que esto es un muro que nosotros mismos nos generamos. Entonces, en estos espacios podemos aprender otros idiomas, seguirnos instruyendo. El segundo, la gran importancia al lenguaje y a la palabra. Aquí, si entre más vocabulario tengas, más fuerte eres, ¿sí? Más poder tienes. Entonces, esto es lo que quiere decir en su segunda medida. En la tercera, el lenguaje. En la segunda, discúlpenme, también dice que leer, o sea, leer el periódico, leer los temas, todo lo que usted pueda. Incluso él los ponía a leer la Biblia para no temas tantos católicos, sino más para instruir a sus estudiantes. Y por último, el lenguaje es el sustrato sobre el que se sustenta el aprendizaje. Como le decía anteriormente, si tú tienes mucho vocabulario, tienes poder. Pero si usted no se instruye y no aprende esa jerga, no expande su vocabulario, no tiene poder. Entonces, estas son las medidas que él generó para que todos tengamos iguales. Bueno, en conclusión sobre esta pedagogía de Milani, la verdad es una persona que vio más allá de sus privilegios, de su eh, buena educación, eh, vio por los demás, vio que todas las personas somos iguales y que esas personas que no tienen los mismos recursos que él salieran adelante, que el que es pobre no es pobre porque quiere, como dice ahí, sino por falta de herramientas. Entonces él quiso darle esas herramientas a esa gente sin ningún costo, sin nada a cambio, para que se instruyera. Sin embargo, siento que ahora, pongámoslo en Colombia, ¿cierto? Hay muchas diferencias todavía. ¿Por qué? Porque sí, tú tienes derecho al estudio, pero el estudio que te dan en una escuela distrital es muy básico. O sea, son los conocimientos básicos. Si tú tienes dinero, metes a tu hijo en una escuela privada, entre más plata pagues, más conocimientos le van a dar al niño. Entonces, o sea, si tú tienes plata, más educación tienes. Si no, tienes lo básico. Entonces, esto todavía genera el poder entre las grandes élites. Estas cosas deberían de cambiar, o sea, de que los maestros que le dan a las personas que enseñan en colegios distritales de verdad tengan ese don de estudiar, porque de enseñarte que los hombres, los jóvenes tomen eso para bien y no por enseñarles y ya, porque los niños también toman esa conciencia. Entonces, ahí eso es un poco del tema. Gracias por verme y espero que les vaya muy bien.